Glorificamos y exaltamos el nombre del Señor porque en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, el Señor se sigue glorificando porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Estamos contentos, complacidos, agradecidos con Dios y con cada uno de ustedes porque están pendientes de estas reflexiones y nosotros lo apreciamos y lo valoramos. En una de las últimas reflexiones que hicimos alrededor de la teología de los reformadores, tocamos el tema de la Iglesia reformada siempre reformándose, hablando de iglesia. Ahora queremos hablar de la renovación del cristiano, que por cierto, la renovación del cristiano debe estar presente en todo momento de su vida, porque el cristiano no puede ajustarse, no puede acomodarse y sentirse complacido con las corrientes de este mundo. Y por eso debemos de renovarnos en primer lugar de nuestra mente. Y allá en aquel versículo que ya lo hemos mencionado muchas veces, que aparece en el libro de los Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, he ahí la importancia de renovarnos en nuestra mente, porque de lo contrario, pues vamos a vivir estacionados, no vamos a evolucionar, no vamos a avanzar. Desde luego que esa renovación se tiene y se debe hacer conforme a lo que la palabra del Señor nos indica, porque la palabra de Dios es la que nos va dando la pauta a seguir, y por eso nuestra renovación debe ser desde lo que la palabra nos enseña. Entonces, en 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, desde que nosotros nos entregamos al Señor, desde que nosotros hacemos nuestra profesión de fe, desde que nosotros confesamos públicamente de que Jesucristo es el Señor de nuestra vida y es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, pues empieza un proceso de renovación constante en nuestras vidas. Ojalá que sea de esa manera, porque si nosotros decimos que nos hemos entregado a Cristo y seguimos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes de, entonces significa que la entrega no ha sido completa, total, no ha sido sincera, no ha sido de corazón, sino que ha sido de apariencia. Entonces, hablar de renovación en el cristiano es hablar de una transformación, de un cambio integral y radical. Entonces, cuando decimos radical, es de raíz, es decir, que lo que yo era, ahora no soy. Si yo tenía ciertas formas de comportamiento que estaban reñidos con la palabra del Señor, ahora la cosa es diferente, es otro ritmo de vida el que llevo. De tal manera que eso es la nueva vida en Cristo, y así lo podemos ver también
aquí en Efesios 4:23, que nos dice lo siguiente, dice de esta manera: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que hay un cambio completo, total, radical, integral en el cristiano. Repito, eso debe ser algo permanente, debe formar parte de la dinámica cotidiana de cada cristiano. Y por eso dice la misma palabra que no debemos vivir según el mundo. Y cuando decimos mundo, nos referimos a la pecaminosidad de este mundo. Hemos dicho en otras ocasiones que la palabra mundo en el vocabulario teológico de San Juan tiene tres connotaciones. Mundo como creación, mundo como las personas, los seres humanos, los que poblamos la tierra, y mundo como la pecaminosidad que existe sobre esta tierra. Entonces, dice que no vivamos según el modelo de este mundo, según los cánones, las medidas, según las costumbres que todo mundo tiene. Y por eso hemos dicho, y yo estoy de acuerdo con eso, los cristianos debemos y tenemos que ser anormales. Para muchas personas eso es un escándalo. ¿Cómo es posible que seamos anormales? ¡Claro que sí! Porque ser anormal significa estar fuera de la norma, estar fuera de lo que todo mundo hace, de lo que se acostumbra. Y el cristiano tiene que ser anormal. Jesús fue un ciudadano anormal. ¿Por qué? Porque él actuó completamente diferente a como lo actuaron los fariseos, los escribas, los saduceos. Jesús fue totalmente diferente. Y nosotros los cristianos debemos procurar cada día actuar conforme a lo que la palabra nos dice. Por eso dice aquí, repetimos en este pasaje que acabamos de leer, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, quien marca la pauta es nuestro Señor Jesucristo. No vivan ya según los criterios de este mundo, la forma de pensar, la forma de actuar, o no vivan ustedes conforme a los criterios del tiempo presente. Y también dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir, porque nosotros vivimos conforme a lo que pensamos. Entonces, si nosotros renovamos nuestra mente, pues también vamos a renovar nuestra forma de ser, nuestras costumbres, nuestras actitudes, nuestra conducta. En segundo lugar, debe haber una renovación del corazón o del espíritu. Y esto lo podemos ver aquí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20, que dice de la siguiente manera: y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mi ordenanza y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Fíjense que no todos somos pueblo de Dios.
a ese otro punto que muchas personas hasta se molestan cuando decimos que no todos somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, no somos pueblo tampoco de Dios. Porque para ser hijo de Dios, aquí mismo en la Biblia encontramos una serie de requisitos para poder ser hijo de Dios. Una cosa es ser creación de Dios. Y hay ciertas personas que incluso hasta religiosos y de alto nivel de académico y todo eso, y teológico y demás, y bíblico, que dicen, no sé por qué lo dicen, que todos somos hijos de Dios. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque la palabra dice otra cosa. La palabra nos enseña algo totalmente diferente. Si no somos hijos de Dios, tampoco somos pueblo de Dios. Entonces, crea en mí un corazón limpio. Imagínense las condiciones, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro espíritu? Y aquí hablamos desde el punto de vista, valga la repetición, espiritual. En cuanto al corazón, no es qué tal está funcionando o no se trata de eso, sino de aquello que sale de lo más profundo de nuestro ser. Y dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso significa, y esto lo encontramos nosotros en el Salmo 51:10, crea en mí un corazón limpio. Fíjense ustedes, por eso allá en uno de los evangelios dice que no es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón es lo que lo contamina. Y si nuestro corazón no está limpio, si nuestro corazón todavía no ha sido transformado por el poder de Dios, pues no vamos a generar nada nuevo, nada bueno. Y dice, no renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Estará en sintonía con el Espíritu de Dios? Sería la pregunta. ¿Estamos en sintonía con el Espíritu de Dios? ¿Y cómo hacer para estar en sintonía con el Espíritu de Dios? En primer lugar, tenemos que reconocerlo como el único y suficiente Salvador, Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en segundo lugar, ya entregados a Él, pues ni modo, vamos a seguir las pisadas del Maestro, vamos a someternos y vamos a llevar un espíritu recto en nuestro interior. Y dice aquí también, partiendo del Salmo 51, que vale la pena decir, el Salmo 51 es una confesión del rey David, cuando David fue prácticamente interpelado por el profeta Natán, porque David había actuado mal. Entonces vino el profeta Natán, le llamó la atención y por cierto fue una atención, el llamado fue muy fuerte y ese llamado hizo reaccionar a David de tal manera que eso produjo lo que se conoce como esa confesión de arrepentimiento y una plegaria pidiendo purificación, cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. David, con mucha sinceridad, él vació, por decirlo de esa manera, su corazón, sus pensamientos, y le pidió a Dios que lo perdonara. Y en tercer lugar, debe haber una renovación en el cristiano de sus fuerzas. Esto ya entra en el aspecto físico también,
porque la palabra del Señor nos señala todos los aspectos del ser humano. Como dice San Pablo, espíritu, alma y cuerpo. Y aquí, en esta parte, tenemos que ver lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 40 de Isaías, que por cierto es un versículo muy hermoso, que es tan grande, tan significativo. Dice en el 29, 40-29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el único capaz de renovarnos de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo físico también. Gracias, Padre, porque tú siempre estás pendiente de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a permanecer fuertes, firmes, fieles y en obediencia a tu palabra, tratando de renovarnos constantemente y tratando de seguir las pisadas del Maestro. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.